Hermanos, hoy estamos 18 de julio de 2025. El título de la prédica se llama Un nuevo ser. Oramos para continuar el servicio. Padre bendito, gracias Señor porque estamos aquí reunidos en tu nombre y todo esto lo entregamos en tus manos, pidiéndote que seas tú quien nos guíe, que seas tú dando palabra a tu pueblo, a tu siervo que está predicando, a todos tus hijos, Señor. Lo dejamos en tus manos y tú tienes el control de todo. No disponemos nosotros, sino tú, y conforme a tu voluntad sea hecho. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. El, el título se llama Un nuevo ser, ¿no? El libro que voy a citar es el libro de Tito, la carta a Tito, en el capítulo 3 del verso 4 al 7. La escritura dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios bendiga su palabra. La escritura nos dice de que, a ver un momento acá, que nosotros hemos sido regenerados y hemos sido lavados por la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Es la forma como el Señor hace su obra de perfección en perfección para con sus hijos. Dios, primeramente, lo que hace es envía a su Hijo como el Redentor, y una vez que nosotros ya hemos entregado nuestra vida para que Él nos salve, ahora pasa por un proceso en el cual Él nos va renovando, primeramente nos va regenerando. Bueno, lo primero que hace es que nos salva. Y ahí lleva un proceso en el cual el creyente tiene que ser llevado a la estatura del varón perfecto. Es la meta de todo creyente, ¿no? Que nosotros seamos a la imagen del amado Hijo. Es la imagen que nosotros tenemos. Es la imagen en el cual, pero estamos siendo formados a aquello. Y Dios utiliza el medio de aquello es, acá dice, Él nos salvó no por las obras de nosotros, porque bueno, no podíamos hacer nada para ser salvos y mucho menos para poder limpiarnos. Y por este acto de misericordia que Dios nos salvó a través de su Hijo, pero dice que por medio del lavamiento y la generación y la renovación por el Espíritu, por un lavamiento de la regeneración. Bueno, vamos al punto en qué dice la Escritura. Bueno, ¿qué dice que es una regeneración? ¿Qué es una regeneración? Es algo que empieza de nuevo y se descarta lo anterior. Es como si algo que estaba mal necesita ser cambiado y volver a un punto inicial que ya no tenga vínculo con aquello que estaba mal. O sea, es quitado todo aquello en el cual estaba totalmente imperfecto en la persona, y Dios vuelve a un punto inicial, lo regenera, es volver a hacer algo. ¿Para qué? Para que pueda empezar de nuevo una nueva obra, pero ya no con aquello defectuoso, sino de una nueva forma. Pero lo primero que tiene que quitar es el corazón de piedra. Entonces, Dios los desvincula a su nacimiento pasado de la persona y lo lleva a un nuevo, por así decirlo, a una nueva situación, y en el cual todas las cosas se van a hacer conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Él. Y, y ahí es donde Dios comienza a hacer la obra en nuestra vida, y eso vamos viendo día tras día, mes tras mes, año tras año. Dice por la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Hay algo bien particular que pasa, por ejemplo, cuando en el caso de las células, cuando son regeneradas. Las células, cuando son regeneradas, no son restauradas. Las células
cuando pasan un proceso de envejecimiento y en el cual se regenera una nueva célula, para una nueva célula, esta nueva célula regenerada es como empezar a de nuevo, es una nueva vida que tiene esta célula. La anterior muere y es regenerado una nueva vida y empieza conforme a esto. Y este es un ciclo constantemente que se va dando a nivel fisiológico dentro del cuerpo. Las células tienen sus propias funciones y estas cosas nos hablan también y apuntan a cómo Dios hace la obra en el ámbito espiritual. Nuestro cuerpo es como si fuera una carta abierta, no solamente de lo que la gente puede ver de tu vida y tu testimonio, que le puede llevar a acercarse a Cristo, y como mal testimonio de repente la gente quiere rechazarlo. Pero nuestra vida en sí mismo, este ser biológico que somos, da testimonio de la maravilla de Dios y cómo Dios hace su obra. Podemos ver evidencias de cómo funciona algo, ver cómo Dios también procede en la forma espiritual, tomando aquello, o sea, dando y demostrando de que a través de estas cosas también está revelando cómo Dios trabaja. Así como nuestro cuerpo es regenerado constantemente, las células son regeneradas, de la misma forma el creyente es desvinculado totalmente de su vida pasada y ahora está una vida nueva en Cristo. Cuando algo es regenerado, vuelve al punto inicial de algo. Pero cuando ya está en un punto inicial de algo, tiene que ser renovados con cosas nuevas, tiene que ser puesto algo nuevo y en el cual tiene que andar en esa nueva forma de vivir. Miren qué dice el libro de Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Con la palabra. Hay algo bien particular que sucede naturalmente. Cuando nosotros vemos que la lluvia, sí vemos que cae, la lluvia tiene muchas funciones en el ciclo natural de la vida. En las plantas en especial, es que no solamente los alimenta, sino también los lava. Pero hay cosas que nosotros podemos ver y creemos que solamente es eso, pero realmente hay cosas que no podemos ver y que también están sucediendo dentro de la planta. Porque el agua que trae, el agua que limpia a la planta y externamente ves que ya no está sucia por el polvo y por el ambiente, lava las hojas y lo limpia, pero internamente también el agua comienza a traer los nutrientes, porque el agua lo que hace es comienza a darle vida, cae sobre la tierra y comienza un proceso, la planta, en el cual absorbe los nutrientes y va creciendo. Pero esa vida que se está dando, nosotros no la percibimos, no la vemos, no vemos el proceso de segundo a segundo cómo se está dando, pero estas cosas se están dando dentro de esa vida y que de acá a un determinado tiempo ese árbol va a terminar creciendo y después termina dando frutos. Pero aunque nosotros solamente podamos ver la evidencia, o sea, física, lo que es visible a nuestros ojos y lo que es invisible a nuestros ojos, es lo que realmente le comienza a dar la vida. Sí, por cierto, el agua lo limpia, pero el agua también comienza a ser su alimento y sustento. ¿Para qué? Para que germine esa vida. Es la misma función que hace también la palabra en nosotros. Nosotros escuchamos la palabra, escuchamos las promesas de Dios, creemos lo que dice, y el lavamiento es como aquello que nosotros reflexionamos. Digamos, un versículo que dice el Señor, que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, esa agua que cae en nuestra mente, que está ahí, nosotros comenzamos a renovarlos, eh, la enfermedad con este nuevo pensamiento o esta nueva directriz de que Dios está dando, que por sus llagas Jesucristo nos ha sanado. Entonces comenzamos a creer primeramente con este entendimiento, con esta mente comienza a captar eso y comienza a pensar en aquello. Pero la parte interna que va sucediendo dentro de él, por creer,
esa parte no la visualizamos. Esa parte que después termina dándose el hecho concreto de que realmente la persona es sanada. Ese proceso no lo vemos, pero después se pone en evidencia. De la misma forma como cuando el agua cae limpia la hoja, pero el proceso del crecimiento que se va dando internamente se va dando de a pocos y poco a poco hasta que termina en manifiesto, que es la planta germinando y saliendo. De la misma forma el creyente. Nosotros creemos la palabra y la aceptamos y la meditamos en nuestra mente conscientemente. Comemos a pensarlo y esto, entonces rechazamos un pensamiento que maligno nos pone y batallamos en aquello. Pero ese hecho que esa palabra ha llegado en nosotros nunca va a regresar vacía. Y como la palabra es agua, ese alimento nos comienza a dar vida internamente y te vas a dar cuenta que en el proceso constante de escucharla, de escucharla, de escucharla la palabra, te vas dando cuenta que en el tiempo vas creciendo y vas creciendo, vas madurando. ¿En qué momento sucedió eso? No lo vimos el segundo a segundo, pero se pone en manifiesto en nuestra vida porque se comienza a ver la evidencia de que algo está pasando, algo ha sucedido. Y eso es lo que el Señor hace con sus hijos, porque es necesario que pasen estas cosas porque nosotros tenemos que ser llevados, como dice la Escritura, a la estatura del varón perfecto. Entonces, el creyente necesita constantemente ser nutrido de la palabra. ¿Por qué? Porque su nuevo ser lo demanda. Hay una demanda interna y necesaria porque es lo que tiene el nutriente adecuado, es como la pieza que falta al rompecabezas. Eso, hay una pieza exacta que falta y esta pieza encaja perfectamente ahí. Es igual. Si se dan cuenta, cuando el Señor nos escogió para salvación, para que fuésemos sus hijos, el Señor no cambió esta tierra o este cuerpo físico. O sea, no descartó y tomó otro. Simplemente trabajó sobre este mismo cuerpo de una porción de tierra separada para el cual después él va a poner su espíritu ahí. Es igual que el alfarero. Cuando el alfarero o un artista comienza a hacer un trabajo de escultura, comienza a quitar las impurezas. ¿Cuál palabra que va limpiando? Va quitando estas cosas, esto de aquí, esta piedra no va, esta astilla no va, este pedazo aquí, pa. Y comienza a sacar todo y de repente en ese proceso que esto va haciendo, no descarta esa porción de arcilla que está trabajando. Esa porción de arcilla separada para hacer eso, la comienza a depurar quitando las cosas, pero esa no la descarta porque es una porción separada para hacer ese trabajo. Y el alfarero hace lo mismo, el alfarero comienza a trabajar quitando las impurezas, limpiándolo, depurando de las cosas que no tiene que ir, pero esa porción separada sigue siendo la misma, tan igual que el creyente. Lo que nosotros somos físicamente es la porción escogida, Dios de algún lugar determinado de la tierra levantada para que Él termine poniendo de su espíritu y formarnos a la imagen del amado Hijo. Entonces, la condición física que tenemos es la condición exactamente la que Dios escogió y preparó y separó antes de la fundación del mundo para que Él mismo la tome, Él mismo la limpie y Él mismo ponga su espíritu ahí. Porque esta pequeña porción escogida es esa, no es la otra porción que está a su costado, no, es exactamente esa. No es otra, sino es esa. Entonces Dios comienza a trabajar en la vida del creyente y el creyente tiene que escuchar su palabra, no solamente leerla, estudiarla, y en muchas ocasiones hay muchas cosas que puedes comprender que el Señor te puede hablar directamente por la Escritura, y hay ocasiones en las cuales ciertas partes de la Escritura no las entiendes. Y no por ende, no quiere decir de que realmente no estás creciendo, porque el crecimiento en el Señor no se da exactamente por la comprensión intelectual.
de la escritura. El crecimiento se da por la aceptación de su palabra. O sea, cuando uno acepta su palabra, realmente estás comprendiendo. Amén. Porque por lo general, humanamente se suele pensar esto, ¿no? Si es que lo entiendes, es porque lo has comprendido. Pero en el Señor no es así. Si es que tú la crees, es porque lo has comprendido. De esa forma es como el Señor trabaja. Entonces, no todas las cosas son comprendidas, pero sí necesariamente tienen que ser aceptadas y creídas. Tú no comprendes cómo es el proceso a nivel molecular que hace el agua dentro de la planta para que crezca. No la vemos, no la entendemos, la planta puede quedar sin entendimiento sobre ese proceso, pero realmente sí tiene un fruto, porque crece. Se tiene que manifestar esa evidencia, que es el crecimiento. Por eso, el creyente escucha, medita, escucha la palabra, o la lee, o escucha una prédica o algo que el Señor le habló y eso, esas cosas van a escucharlas, van a llevar un fruto. Van a llevar un fruto y cuando te das cuenta realmente ya trabajó internamente, aunque no viste el segundo a segundo cómo lo hizo, pero realmente te comienzas a dar cuenta que es totalmente, haya habido un cambio. Yo me percaté en un momento de mi vida que me pasó algo similar. Por ejemplo, un tiempo estuve alejado, no hace muchos años, del Señor, pero después en época de pandemia retomé a escuchar. Escuchaba tan a diario, escuchaba la palabra y cuando me di cuenta ya se me había hecho un hábito de querer saber y conocer del Señor. ¿En qué momento? ¿Fue en el día 2, en el día 3, en el día 4? No lo sé, pero en un determinado momento ya tenía la evidencia que quería conocer al Señor. Porque va trabajando. La palabra comienza a llevar los nutrientes, comienza a cambiarte y transformarte, va regenerando, va renovando. Y como ya hay un espíritu de Dios que mora en uno, ese nuevo hombre, ese nuevo hombre quitado el corazón de piedra y puesto del corazón, ese hombre va creciendo en el Señor. Por cuanto esa es la voluntad de Dios, eso se puso en manifiesto de nuestro Salvador. Y este acto de misericordia que Dios tuvo para con nosotros es lo que se manifiesta en nosotros. Dios comienza a hacer todo este proceso. Y todo este proceso pasa día a día, semana a semana, año tras año. Y si quieres volverlo para atrás, segundo a segundo, minuto a minuto, comienza a hacer su trabajo. De la misma forma como el agua limpia y lava y nutre y alimenta a las plantas, de la misma forma el Señor también hace con sus hijos. Y el creyente solamente tiene que aceptarlo y seguir lo que el Señor le dice. Rinde la voluntad a que sea el Dios quien te transforme. Rinde tu voluntad a que Dios permite regenerarte completamente. Cuando uno está avanzando y está siendo formado a esa meta que es como Jesucristo, en el cual está nuestra mirada fija en eso y nos transformamos en aquello que estamos viendo y nuestra atención está tan enfocada en aquello que no nos preocupamos si creceremos o no creceremos. No estamos, nos medimos en la pared, he crecido tanto, he crecido tanto. No existe tal cosa. Como a veces pasan, a veces a los papás, ¿no? Mi hijo ha crecido, entonces, señala en la pared, uy, va a crecer, ya pasó este centímetro, ya está pasando. Entonces, tan preocupado, intenso, si es que no crece, no crece, ¿qué importa? El niño va a crecer. Quieras o no quieras, va a crecer. Su proceso natural va a ser aquello, llegar a ser un adulto. Pero con el pensamiento, si estoy creciendo o no estoy creciendo, eso no va a aumentar un centímetro más a la persona. No le vas a quitar ni le vas a aumentar. No va a sumar para nada ni te va a descontar nada.
solo te va a mantener distraído de realmente que si tú miras en el tiempo en que vas a llegar a ser de todas maneras un adulto, ya lo das por sentado que vas a crecer, sin necesidad de estar pensando en aquello. ¿Habré crecido? ¿No habré crecido? No nos toca a nosotros ocuparnos si hemos crecido o no hemos crecido. Lo que nos toca es ocuparnos simplemente, hacer que la palabra haga su trabajo en nosotros. Y en su tiempo crecerá y dará fruto. Nada más. Pero algunas cosas, digamos, no las entiendo, pues. ¿Mm? Y algunas cosas sí. Bueno, sí, gloria a Dios, la comprendes bien. Y si no, gloria a Dios, eso no va a cambiar en nada. Porque todos van a ser llevados a la estatura del varón perfecto. O sea, si todos son llevados a aquellos, en algunos casos de los que tiene que ser de una forma apresurada, el Señor lo podrá hacer. Digamos en el caso hipotético, que de acá a 2 semanas es el día del cumplimiento trazado en el cual se llega a la estatura del varón perfecto. Digamos, un caso, estoy ilustrando para entenderlo ya. Entonces, unos han empezado hace una semana, 2 semanas, 3 semanas, otros tienen tiempos en la fe, y entonces cualquiera diría, bueno, más cerca va a llegar el que ya tiene tiempo. Pero si Dios ha trazado el tiempo en el cual todos tienen que llegar, no importa, es que empezó recién hace una semana, igual Él va a tener que llegar a aquello. Y esa obra no lo va a hacer Él, esa obra la va a hacer yo, el Señor. El Señor es el que hace esa obra, nosotros no la vamos a hacer, porque no es del que corre. Entonces, no hay algo que podamos hacer para nosotros poder llegar a alcanzar algo como aquello, sino es la obra de Dios que hace a través de su palabra que va a comenzar a dar el crecimiento, va limpiando, va regenerando, va yendo de gloria en gloria, lo va transformando. Y este cuerpo físico no es que el Señor lo desecha, no lo desecha esta porción de tierra, esa misma separada es la que al final termina llegando, lo va limpiando, lo va transformando y esa al final tiene que unirse y volverse el cuerpo glorificado. Pero es esta porción de tierra de cada uno que tiene, ese cuerpo físico. Pero ese cuerpo físico tiene sus taras, se enferma y esto, tiene sus cosas. ¿Qué importa? Y realmente no nos importa porque realmente sabemos a dónde vamos a llegar. Aún teniendo un síntoma de enfermedad antes del día que lleguemos, no importa, porque el día que lleguemos, realmente eso ya no va a estar. Si está un día antes o segundos antes, no importa, porque realmente la palabra nunca va a regresar vacía y se va a dejar de cumplir. Por eso dice, maridos, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, pues era necesario que Él se dé a sí mismo para que pueda ser santificada a través de creer en Él, a través de aceptarlo y caminar en Él. Era necesario para que pueda ser santificado, si no, no había forma alguna. La ley no podría cumplirlo y la naturaleza caída del hombre no podía. Y el nacimiento que nos sujeta a todos, este nacimiento carnal, era el mayor obstáculo y sigue siendo para poder. Entonces el Señor tenía que morir, tenía que resucitar, tenía que darnos la promesa para poder hacer esta obra. Y necesariamente todo se tiene que cumplir. Y nosotros estamos en la condición porque el Señor es quien escogió. El Señor es quien separó esta porción. Una porción de algunos que viven en Planeta, otros que viven por acá en Agustino, otros que viven en San Borja, otros que viven en Cercado y cada uno en cada lugar que vive cada uno. Son pequeñas porciones de tierra escogido por Dios donde puso su semilla. Y el agua o la lluvia caerá en cada lugar, sin excepción alguno, y todos llevarán crecimiento. Para concluir, no hacemos nada para poder
ser regenerado. Nosotros absolutamente nada, ni podemos ni tenemos facultad. Para ser renovados tampoco. La renovación viene de Él, la regeneración viene de Él, el Espíritu viene de Él, el nuevo hombre viene de Él, todo viene de Él. Lo único bueno que el Señor puede aceptar es la voluntad. Y es una voluntad defectuosa en muchos casos, o defectuosa totalmente. Pero al fin y al cabo, voluntad es lo único que puede tomar de uno. Y aún así eso, transformarlo. Porque Dios te desvincula totalmente del viejo hombre y no tiene memoria de aquello. Dios hace un nuevo trabajo, reinicia todo y comienza. Y así es su obra. Empieza desde el inicio bajo sus nuevas leyes de la gracia, las nuevas reglas, no reglas como cosas que cumplir. ¿Me entienden lo que quiero decir? Pero Dios empieza con esa nueva forma, dentro de la gracia. Estoy aquí, quedo atrás. Ahora empezamos de aquí para adelante. Hermanos, que el Señor nos bendiga.